los sueños, algunos buenos y algunos otros malos, y uno que otro tan nostálgico que te hace sentir en un background. Esto mismo me pasó una vez cuando tuve un sueño inquietante hace años que nunca pude olvidar. En ese sueño, me encontraba frente a una puerta vieja y desgastada al final de unas escaleras interminables, que descendían hacia un abismo oscuro y misterioso. Cada escalón parecía prolongarse más allá de lo normal, como si el descenso nunca fuera a terminar. La puerta, al final de aquel descenso eterno, permanecía cerrada obstinadamente, resistiéndose a mis intentos por abrirla. Mi despertar fue abrupto, dejándome con una sensación de intriga y misterio que me acompañaría durante mucho tiempo. Aquel lugar en mi sueño parecía tan real y tan vívido que no podía sacármelo de la mente, como si hubiera estado allí antes en otra vida. Años después, en el año 2027, mientras caminaba por el bosque en busca de paz y tranquilidad, descubrí una nueva ruta que nunca había visto antes. Un enorme puente de piedra cruzaba sobre un río oculto, y al otro lado, una colina con escaleras que parecían llevar a una cueva. Era como si el bosque me estuviera guiando hacia algo que había estado esperando desde aquel sueño perturbador. Recordando con claridad el sueño que me había perturbado tanto, decidí enfrentar mis temores y explorar lo desconocido. Descendí por las escaleras con precaución hasta llegar al fondo, donde encontré el mismo abismo y la cuerda sujeta a una piedra, como en mi sueño. Sin vacilar demasiado, bajé por la cuerda hasta encontrarme frente a la vieja puerta de madera, idéntica a la de mi sueño. Con manos temblorosas, empujé la puerta. Crujió y se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro y polvoriento que se extendía hacia el interior del búnker. La luz del día apenas penetraba en aquel lugar, y una extraña sensación de estar en un lugar olvidado por el tiempo me invadió. Avancé con cautela, mi respiración resonando en el silencio sepulcral. Las paredes metálicas del búnker parecían susurrar historias de tiempos pasados, y mis pasos resonaban con eco en el espacio vacío. Fue entonces cuando encontré las notas. Entre los escombros y el polvo, hallé un conjunto de notas escritas a mano. Hablaban de experimentos científicos secretos y descubrimientos ominosos. Una de las notas hacía referencia a un posible invierno nuclear global para el año 2036, un evento catastrófico que cambiaría el mundo tal como lo conocemos. Otras mencionaban teorías sobre la manipulación climática y el uso de tecnología avanzada para controlar los elementos naturales. Mis ojos se abrieron de par en par al leer estas advertencias alarmantes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras consideraba las implicaciones de lo que había descubierto. ¿Podrían estas notas ser reales? ¿Había algo más que la humanidad no sabía? Entonces, un sonido metálico resonó detrás de mí. Giré rápidamente y vi una figura humanoide gigante acercándose con pasos pesados desde el fondo del pasillo. Mis músculos se tensaron de puro terror mientras retrocedía hacia la puerta. La figura avanzaba implacablemente hacia mí, cada vez más cerca. El pánico me dominó y cerré la puerta con todas mis fuerzas, sintiendo cómo mis manos temblaban con el esfuerzo. Pero justo antes de que la puerta se cerrara por completo, recogí las notas y las guardé en mi mochila. Subí por la cuerda con una agilidad que ni sabía que poseía, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Al salir a la luz del día, encontré la nota en la entrada de la cueva que decía: "No le cuentes a nadie de este lugar". La advertencia resonó en mi mente mientras mis pensamientos se agitaban con las imágenes del búnker y la figura que había visto dentro. De regreso en mi pequeño departamento, me senté con música lofi de fondo y saqué las notas de mi mochila. Con manos temblorosas, las examiné una vez más, sintiendo la urgencia de comprender la verdad oculta que había descubierto en el corazón del bosque. Aunque seguía lleno de preguntas sin respuesta, una cosa era segura. Había encontrado algo mucho más grande de lo que nunca había imaginado, algo que podría cambiar no solo mi vida, sino el destino de toda la humanidad. Caminar por el bosque siempre ha sido mi forma favorita de escapar del bullicio de la ciudad. Este día en particular, decidí explorar un sendero menos transitado de lo usual. Los árboles altos y frondosos se alzaban majestuosamente a mi alrededor, filtrando la luz del sol de manera que creaban un juego de sombras en el suelo cubierto de hojas secas. Después de un par de horas de caminata, decidí que era hora de regresar a casa antes de que empezara a oscurecer. Sin embargo, justo cuando me daba la vuelta para tomar el camino de regreso, di un paso en falso y el suelo cedió bajo mis pies.
Antes de darme cuenta, estaba cayendo por un agujero oscuro y profundo. El descenso parecía interminable, con el viento silbando en mis oídos, y mi corazón latiendo con fuerza. Finalmente, aterricé con un golpe suave en el suelo, aturdido pero ileso. Al abrir los ojos, me encontré en un lugar que nunca había visto antes. Estaba de pie en medio de una ciudad que parecía ser la mía, pero algo estaba profundamente mal. Los edificios estaban cubiertos de maleza y musgo, las ventanas rotas y las calles llenas de escombros y hojas secas. El aire tenía un aire de desolación y abandono que me erizó la piel. Miré a mi alrededor, buscando señales de vida o alguna pista sobre dónde me encontraba. Sin embargo, no había nadie más a la vista. Las tiendas y restaurantes que una vez estuvieron llenos de gente ahora estaban cerrados y vacíos, como si el tiempo se hubiera detenido abruptamente. Caminé por las calles, con el corazón latiendo más rápido a cada paso. Cada esquina que doblaba revelaba más de la misma escena desoladora. Edificios con fachadas desmoronadas, automóviles cubiertos de polvo y vegetación, y un silencio tan profundo que podía escuchar mis propios pasos resonando en el pavimento agrietado. Me sentía perdido y confundido, tratando desesperadamente de encontrar alguna salida de este lugar surrealista. Las horas parecían fundirse en un solo momento mientras vagaba por calles que alguna vez conocí, ahora irreconocibles en su estado abandonado. Finalmente, llegué a una plaza en el centro de la ciudad. En su centro había una fuente seca y agrietada, rodeada de bancos rotos y flores marchitas. Me senté en uno de los bancos, tratando de procesar lo que estaba experimentando. ¿Era esto un sueño? ¿O había caído en alguna especie de realidad alterna? La respuesta seguía siendo esquiva cuando, de repente, sentí un cambio en el aire. Una luz tenue comenzó a brillar en el horizonte, marcando el comienzo de un nuevo amanecer. Con el corazón lleno de esperanza, seguí la luz, dispuesto a encontrar una salida de este lugar desconcertante. A medida que avanzaba hacia la luz, la ciudad abandonada comenzó a desvanecerse lentamente a mi alrededor, como si fuera una ilusión que se desvanecía al primer toque del sol. Y entonces, cuando pensé que estaba completamente solo, escuché una voz suave y lejana llamando mi nombre. Abrí los ojos y me encontré de vuelta en el bosque, acostado junto al agujero por el que había caído. El sol brillaba alto en el cielo y los pájaros cantaban melodías alegres. Me levanté, sintiendo una mezcla de alivio y asombro por lo que acababa de experimentar. Mientras caminaba de regreso a casa, me preguntaba si alguna vez volvería a encontrar ese lugar irreal y abandonado. Aunque el bosque parecía igual que siempre, una parte de mí sabía que nunca olvidaría la extraña y solitaria ciudad que visité en mis sueños más profundos. Todo esto comenzó cuando caminé por el sendero estrecho que se adentraba en el denso bosque, con el sol de la tarde filtrándose a través de las ramas de los árboles altos. Era el año 1969, un momento en el que el mundo estaba inmerso en cambios profundos y la incertidumbre se extendía por todos lados. Había escuchado historias sobre este lugar desde que era niño, leyendas de espíritus malignos y de un trato con el diablo que había marcado el destino de quienes se aventuraban aquí. Pero yo no venía a escuchar historias, venía a enfrentarme a la verdad. Llevaba un machete afilado en una mano y piedras pesadas en la otra. Había llegado a un punto en mi vida donde necesitaba respuestas, y las leyendas del monte parecían ser las únicas que podían dármelas. Cada paso me llevaba más adentro en el silencio del bosque, donde el aire era fresco pero tenso, como si el propio bosque anticipara mi llegada. Después de horas de caminata, encontré un claro amplio rodeado por árboles imponentes. En el centro, una gran roca se alzaba como un altar natural. La atmósfera se volvió aún más pesada, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Me detuve frente a la roca, respirando hondo para calmar los nervios que comenzaban a apoderarse de mí. ¿Estás ahí, diablo? Mi voz resonó en el aire quieto. He venido a desafiar nuestro trato. No hubo respuesta, solo el murmullo lejano del viento entre las hojas. Apreté el mango del machete con determinación, recordándome a mí mismo por qué estaba aquí. Había llegado el momento de enfrentar mis miedos, de confrontar las sombras que habían atormentado mi mente desde hace tanto tiempo. La tarde dio paso a la noche, y me mantuve vigilante bajo la luz pálida de la luna. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento, me mantenían alerta. No sabía qué esperar, pero estaba listo para cualquier cosa. Fue en la oscuridad más profunda de la noche cuando finalmente sucedió. Un susurro suave y sibilante resonó desde las sombras entre los árboles. Me giré rápidamente, levantando el machete en guardia.
La figura que emergió no fue lo que esperaba. No era un demonio con cuernos y piel roja, sino una presencia más sutil y perturbadora. Una sombra densa y retorcida, con ojos que parecían reflejar la misma oscuridad del bosque. El temor se deslizó por mi espina dorsal mientras sus palabras resonaban en mi mente, más que en mis oídos. ¿Has venido a desafiar, humano? Su voz era un susurro áspero, pero no puedes ganar. Mis músculos se tensaron, pero no retrocedí. No vine a ganar, respondí con voz firme, sino a terminar esto. Con un giro rápido, lancé una piedra que encontré a mis pies. Golpeó a la sombra con precisión, pero apenas pareció hacerle mella. La criatura se rió, un sonido que resonó como el crujido de las ramas en una tormenta. Avancé con el machete en alto, moviéndome con la determinación de quien ya había enfrentado sus miedos más profundos. La sombra se movió con agilidad, esquivando mis golpes mientras su risa se convertía en un murmullo inquietante. La lucha fue feroz y desesperada, con el machete cortando el aire y la sombra esquivando cada golpe con facilidad. Me sentí como si estuviera luchando contra el mismísimo bosque, contra las historias y los miedos que había llevado conmigo durante tanto tiempo. Finalmente, un golpe certero con el machete hizo que la sombra retrocediera, emitiendo un grito agudo y discordante que se desvaneció en el aire nocturno. Quedé jadeando, mirando alrededor con cautela, pero la sombra había desaparecido. Me quedé solo en el claro, con el machete aún en la mano y la sensación de triunfo mezclada con el agotamiento. Había enfrentado al diablo, o lo que fuera que habitara este lugar, y había sobrevivido para contarlo. Mientras caminaba de regreso por el sendero, el alba comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. No había encontrado todas las respuestas que buscaba, pero había encontrado algo más importante. El coraje para enfrentar los demonios, tanto reales como imaginarios, que me habían atormentado durante tanto tiempo. Y así, mientras dejaba atrás el monte y sus sombras, supe que esta noche no sería solo una historia de miedo para contar, sino una experiencia que cambiaría mi vida para siempre.